¿Qué más, mi gente? ¿Cómo vamos? Aquí su parcero de confianza, listo para soltarles un chisme, una historia de esas que le revuelven a uno las tripas pero que al final, uy, parce, le inflan a uno el pecho de puro orgullo colombiano. Pónganle cuidado a esta vaina. ¿Ustedes se han puesto a pensar cuánto se gana un colombiano promedio camellando duro, de sol a sol? El salario mínimo, sí mucho. Unos cuantos pesitos que apenas alcanzan para el arriendo y la papa. Ahora, imagínense esto, ¿qué pasaría si les dijera que hay una forma de ganarse en un solo año lo que aquí nos demoraríamos 5, o hasta 6 años en conseguir? Suena a película, ¿cierto? Pues no, parceros. Esta es la historia real, de carne y hueso, de una pelada colombiana, una berraca de las nuestras, que se fue a buscar la vida al otro lado del mundo, a un lugar llamado Taiwán. Una historia que arranca en la miseria, con un papá lisiado y un futuro más negro que una noche sin luna. Una historia de humillación, donde una gomela insoportable la pisoteaba a ella y a su familia. Pero como dicen por ahí, la vida da muchas vueltas, y a esta mujer la vida le dio un giro de 180 grados que ni en una novela de las 9. Se fue con una maleta llena de deudas y regresó 3 años después, transformada, victoriosa. ¿Y la gomela que se burlaba de ella? Ja. Prepárense para el chisme, porque cuando se la encontró, la otra agachó la cabeza y se hizo la que no la conocía. ¿Qué fue lo que pasó en esa isla lejana? ¿Cómo hizo esta paisa para cambiar su destino de una manera tan brutal? Acomódense, sírvanse un tinto bien cargado, porque esta historia, mi gente, es una vaina muy, pero muy berraca. Mi nombre es Valentina, Valentina Restrepo, y yo nací en las Lomas de Medellín, en un barrio de esos que antes salían en las noticias por las razones equivocadas. Éramos una familia humilde, de esas que cuentan las monedas para completar lo del mercado, pero, ¿saben qué? Éramos felices. Mi papá, un hombre honesto y camellador, era técnico en una fábrica de textiles. Mi mamá, un sol de mujer, se dedicaba a cuidarnos a mí y a mi hermanito menor. Nuestra casa era chiquita, con las paredes de ladrillo a la vista y un techo de zinc que sonaba como una marimba cuando llovía, pero entre esas 4 paredes nunca faltaron las risas, el olor a arepa recién hecha por la mañana ni el vallenato sonando en la radio del vecino. Mi niñez fue simple, pacífica. Salía del colegio, me comía el algo que mi mamá me tenía listo, y de una la calle a jugar con los parceros del barrio hasta que el sol se escondía detrás de las montañas. En ese entonces, yo no tenía ni idea de lo cruel que podía ser el mundo. Para mí, la vida era eso, la certeza de que el mañana sería igual de feliz que el hoy. Pero esa certeza se hizo trizas el invierno del año en que cumplí 12 años. Una llamada cambió todo. Mi papá había sufrido un accidente gravísimo en la fábrica. Una de las máquinas, vieja y sin mantenimiento, falló. Le aplastó la cadera y las piernas. Pasó más de un mes en el hospital, y cuando finalmente volvió a casa, lo hizo en una silla de ruedas de la que nunca más se podría levantar. Tranquila, mija, que tu papá está bien, me decía él, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Pero yo, aunque era una niña, podía ver la verdad en su mirada. Esos ojos que antes brillaban con orgullo y vitalidad, ahora estaban llenos de una tristeza profunda, de una culpa que lo estaba carcomiendo por dentro. Con el accidente, toda la carga de la casa cayó sobre los hombros de mi mamá. Ella, que toda la vida había sido ama de casa, de un día para otro tuvo que salir a rebuscarse el sustento. Sin estudios, sin experiencia, pero con el coraje de una leona defendiendo a sus cachorros, mi mamá se pateó la ciudad buscando qué hacer. Al final, consiguió un puestico en una pequeña sastrería cerca de la misma fábrica donde mi papá se había accidentado. Valen, mija, desde ahora me tienes que ayudar más con el oficio de la casa, bueno, me pedía ella cada mañana antes de irse, con la voz cansada. Y así, con 13 años, mi vida cambió. Llegaba al colegio y me ponía el delantal. Me tocaba lavar los platos, barrer, doblar la ropa y, sobre todo, estar pendiente de mi papá. Ayudarlo a moverse, pasarle las cosas, hacerle compañía.
En el colegio, me esforzaba por poner atención, pero la cabeza siempre la tenía en mi casa. ¿Estará bien mi papá? ¿Mi mamá sí habrá almorzado? Esos pensamientos eran un zumbido constante en mis oídos. A pesar de todo, yo trataba de sonreír. Sentía que si mi papá me veía triste, se iba a sentir peor, más culpable. Poco a poco, la plata empezó a escasear de verdad. Los gastos médicos de mi papá eran un hueco sin fondo en el bolsillo, y el sueldo de mi mamá apenas alcanzaba para la comida. Dejé de comprar bobadas en la tienda del colegio y empecé a hacer mandados para los vecinos por unas cuantas monedas. Y mientras la sombra de la necesidad se hacía más grande sobre mi familia, la estrella de mi amiga de toda la vida, Carla Sofía Montenegro, brillaba cada vez más. El papá de Carla Sofía, un tipo con conexiones turbias que se movía en negocios de exportación de café, empezó a hacer plata a la lata. Al principio, Carla Sofía seguía siendo la misma parcera de siempre. Pero con el tiempo, a medida que la cuenta bancaria de su papá crecía, se fue levantando un muro invisible entre nosotras. Cuando entramos a bachillerato, ese muro ya era una muralla. Carla Sofía llegaba al colegio con bolsos de marca, de esos que valían más que el sueldo de mi mamá en 6 meses. Los fines de semana eran de fiestas en clubes campestres, mientras yo usaba el mismo uniforme remendado de hacía años, y la matrícula del colegio la pagábamos a cuotas, con la plata que mi mamá se ganaba cosiendo hasta la madrugada. Valen, este sábado hay rumba en mi casa, ¿vas a caer? Me invitaba a veces, más por compromiso que por otra cosa. Yo casi siempre decía que no. Me daba una vergüenza terrible mi ropa vieja, mis zapatos gastados. Además, prefería quedarme cuidando a mi papá que ir a un lugar donde me sentía como un bicho raro. Una tarde, mientras me mataba estudiando para el ICFES en la biblioteca del colegio, me encontré a Carla Sofía. Estaba con su combo de amigas, todas igual de gomelas, hablando de los planes para irse a estudiar a una universidad en Estados Unidos, en Miami. Yo también soñaba con ir a la universidad, con estudiar algo, con ser alguien. Pero en mi situación, ese era un lujo que ni siquiera podía permitirme soñar. Ese día, no sé de dónde saqué el valor, pero me acerqué a ellas. ¿Puedo estudiar con ustedes?, les pregunté. Carla Sofía me miró de arriba abajo, como si estuviera viendo algo sucio. Cuchicheó algo con sus amigas, y todas soltaron una risita burlona. Las palabras que Carla Sofía me dijo después se me quedaron grabadas a fuego en el alma. Ay, Valentina, seamos sinceras. ¿No es que tú estás así de jodida por culpa de tus papás? ¿Para qué te matas estudiando? Con la situación de tu casa, es obvio que nunca vas a poder pisar una universidad. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. No le respondí nada. Di media vuelta y me fui de ahí, sintiendo como se me formaba un nudo en la garganta. Me paré en un corredor vacío, aguantando las ganas de llorar, odiándome por mi cobardía. ¿Por qué no le dije nada? ¿Por qué no defendí a mis papás, que se estaban matando por nosotros? Desde ese día, Carla Sofía y yo dejamos de ser cualquier cosa. Cuando me gradué del colegio, tomé la decisión más dura de mi vida, no iba a seguir estudiando. Mi mamá, con los ojos llenos de lágrimas, se opuso. Pero mi decisión era firme. Mami, yo también tengo que camellar. Hay que pagar las deudas del hospital de mi papá, y usted sola no puede con todo. Al final, a mi mamá no le quedó más remedio que aceptar. Conseguí trabajo en la misma fábrica donde mi mamá cosía. De 7 de la mañana a 6 de la tarde, a veces con horas extra. Me chuzaba los dedos con las agujas, me dolía la espalda de estar sentada todo el día, pero aguantaba. Llegaba a la casa muerta del cansancio a cuidar a mi papá y a hacer el oficio. Cada día era una batalla, pero pensar que estaba ayudando a mis papás me daba fuerzas para seguir echando pa'lante. De vez en cuando, me llegaban chismes de Carla Sofía. Se había ido a estudiar a Estados Unidos y subía fotos a Instagram de su vida de lujos, fiestas en yates, viajes, ropa cara. A veces, me mandaba mensajes. Hola, Valen, ¿cómo vas? Yo el otro mes me voy de viaje por Europa.
Eran mensajes que chorreaban veneno, diseñados para restregarme su buena suerte en la cara y recordarme mi miseria. En casa, la salud de mi papá se deterioraba. No era solo el dolor físico, la herida del alma era más profunda. Él, que había sido el pilar de la familia, ahora se sentía un inútil, una carga. Por mi culpa ustedes están sufriendo tanto, lo oía murmurar a veces, con la mirada perdida. Yo quería devolverle la sonrisa, así que después del trabajo, me sentaba con él a ver televisión. Le encantaban los programas sobre otros países, sobre otras culturas. Esas historias de mundos lejanos y de gente con otras vidas parecían transportarlo, alejarlo por un rato de su dolorosa realidad. Por las noches, acostada en mi cama, mirando el techo, me preguntaba si esa iba a ser mi vida para siempre. ¿Íbamos a poder seguir así? Mi mamá cada día tenía más arrugas, la luz en los ojos de mi papá se apagaba, y yo, con apenas 20 años, sentía que estaba perdiendo la esperanza. Una de esas noches, se me escapó un suspiro tan hondo que pareció llevarse todo el aire de mis pulmones. Y con ese suspiro, brotaron las lágrimas. Pero entre esas lágrimas, algo nuevo empezó a nacer. Una pequeña llama de rebeldía. No, esto no podía seguir así. Tenía que haber un cambio. No sabía cuál, ni cómo, pero esa pequeña decisión, esa chispa en medio de la oscuridad, sería el primer paso que transformaría mi vida para siempre. Empecé a pasar más tiempo con mi papá, empujando su silla de ruedas hasta la sala para ver televisión juntos. Quería sacarlo de esa melancolía que lo consumía. Una noche, mientras cambiaba canales, nos topamos con una novela taiwanesa. A mi papá, que siempre le había gustado curiosear sobre otras culturas, se le iluminaron los ojos y me pidió que la dejara ahí. ¿Y ese país dónde queda, mija?, me preguntó. Se llama Taiwán, pa, le respondí. En la pantalla, se veían paisajes de una ciudad ultramoderna, rascacielos que parecían tocar el cielo y gente moviéndose con una prisa organizada que me pareció fascinante. Yo no sabía mucho de Taiwán, pero con lo poquito que recordaba del colegio, le conté lo básico. Desde esa noche, ver la novela taiwanesa se convirtió en nuestro ritual. Al principio era solo entretenimiento, pero poco a poco, mi papá se fue enganchando con la historia del país. Le empezó a picar la curiosidad por saber cómo una isla tan pequeña y con tan pocos recursos había logrado convertirse en una potencia tecnológica mundial. La historia del llamado milagro económico taiwanés lo tenía atrapado. Mija, dicen que ese país quedó destruido después de la guerra, que eran muy pobres. Y mírelos ahora. Qué berraquera la de esa gente echar lante, decía, y en su voz yo escuchaba un eco de la vitalidad que había perdido. Verlo así de animado me llenaba el corazón. Empecé a buscar más información sobre Taiwán. Me metí a la biblioteca del barrio y pedía libros prestados. Leí sobre cómo Taiwán, que en los años 50 era una isla devastada, había logrado un desarrollo impresionante gracias a la disciplina de su gente y a su obsesión por la educación. Cuando le contaba estas cosas a mi papá, él asentía como si estuviera escuchando una historia de superación personal. Ve, mija, eso demuestra que cuando uno le mete ganas, se pueden lograr grandes cosas, decía a menudo. Las historias de Taiwán le sirvieron a mi papá para olvidarse un rato de sus problemas, pero hicieron algo más importante, le devolvieron la esperanza que creía perdida para siempre. Mis días seguían siendo los mismos, de la fábrica a la casa, de la casa a la fábrica. Pero en mis ratos libres, me escapaba a un café internet del barrio y seguía investigando sobre Taiwán. Buscaba de todo, cómo era la vida allá, qué oportunidades de trabajo había para extranjeros. Casi toda la información estaba en inglés, pero con lo que había aprendido en el colegio, me las arreglaba para entender lo principal. Una tarde, que salí más temprano del camello, encontré a mi papá solo en la sala, mirando por la ventana con la vista perdida en las montañas. Me acerqué en silencio, y él, como si hubiera estado esperando el momento perfecto, me soltó una bomba. Valentina. ¿Y por qué no te vas para Taiwán? Me quedé sin aire. ¿Taiwán? Eso quedaba al otro lado del planeta.
Un lugar con un idioma que parecía un dibujo, con una cultura completamente ajena a la nuestra. Jamás se me había pasado por la cabeza irme tan lejos, dejar a mis papás solos. Papá, ¿qué cosas dice? Yo tengo que cuidarlos a usted y a mi mamá, le respondí, con la voz temblorosa. Pero la mirada de mi papá era firme, como hacía mucho tiempo no la veía. A mí me duele más verte aquí, mija, sacrificando tu juventud por nosotros. Sus palabras me partieron el alma. Esa noche, cuando mi mamá llegó, tuvimos una reunión familiar. Al principio, mi mamá se quedó tan sorprendida como yo, pero no tardó en darle la razón a mi papá. Valen, nosotros ya estamos viejos, siempre hemos vivido aquí. Pero tú eres diferente. Eres joven, inteligente. Aquí en Colombia, por más duro que uno camelle, a veces no es suficiente. Hay un techo. Las palabras de mi mamá me pegaron duro. Yo siempre había pensado que era yo la que se sacrificaba por ellos, pero en ese momento entendí que ellos también se estaban sacrificando por mí, aguantando el dolor de verme estancada. Pasé varios días dándole vueltas al asunto. Irme a Taiwán era un salto al vacío. Empezar de cero en un lugar donde no conocía a nadie, donde no entendía ni una palabra. El miedo me paralizaba. Pero también sabía que si me quedaba, nos íbamos a hundir los tres lentamente en la resignación y el cansancio. Una tarde, mientras caminaba por el barrio para despejar la cabeza, pasé por el frente de la casa de Carla Sofía. La casita humilde que yo recordaba se había convertido en una mansión con un portón gigante y un jardín que parecía sacado de una revista. Justo en ese momento, un carro de lujo se detuvo y ella se bajó. No me vio, pero verla ahí, en su mundo de privilegios, hizo que algo dentro de mí hiciera clic. ¿Porque yo tenía que quedarme aquí, resignada a mi suerte? ¿Qué me impedía a mí intentarlo? Esa misma noche, les dije a mis papás que había tomado una decisión, me iba para Taiwán. Se pusieron felices, pero enseguida cayeron en cuenta de los problemas prácticos. ¿Cómo iba a sacar la visa? ¿Cómo iba a conseguir trabajo? Y lo más importante, ¿de dónde íbamos a sacar la plata para todo eso? La ayuda llegó de donde menos lo esperábamos. Un viejo amigo de mi papá, don Jorge, un señor que había trabajado con él en la fábrica y que ahora se dedicaba a negocios de importación entre Colombia y Taiwán, nos tendió la mano. Mi papá lo llamó, y don Jorge, sin pensarlo dos veces, se ofreció a ayudar. Tranquilo, Restrepo, que eso estamos los parceros. Allá en Taiwán tengo un conocido que está buscando gente que hable español para una empresa de tecnología. Si la pelada se defiende con el inglés, es muy posible que la contraten. Las palabras de don Jorge fueron como una luz de esperanza. De inmediato, armé mi hoja de vida y me preparé para un examen de inglés que me pedían para certificar mi nivel. La espera fue una tortura. Todas las noches, después de llegar de la fábrica, revisaba el correo electrónico con el corazón en la mano. Pasó un mes, y cuando ya estaba perdiendo la fe, llegó el correo de la empresa taiwanesa. ¿Me aceptaban? El puesto era en el equipo de desarrollo de mercados para América Latina. No lo podía creer. Ahora solo faltaba la visa de trabajo. Don Jorge nos puso en contacto con una agencia que me ayudó con todo el papeleo. Fue un proceso largo y estresante, lleno de documentos y entrevistas, pero paso a paso, fui superando cada obstáculo. Cuando me llamaron para decirme que la visa había sido aprobada, sentí una mezcla de alegría inmensa y un pánico que me helaba los huesos. Compré el tiquete de avión y empecé a empacar. Mi mamá me compró algo de ropa nueva, y mi papá me regaló un portarretratos chiquito con una foto vieja de nosotros tres. Que no se nos olvide, mija, me dijo. Como si eso fuera posible. La última semana antes del viaje fue una pesadilla. Me asaltaban las dudas. ¿Y si no me adapto? ¿Y si me siento muy sola? ¿Cómo me voy a comunicar? No podía dormir. Pero cada vez que veía la mirada de confianza de mis papás, me armaba de valor. El último día, renuncié a la fábrica. Mis compañeras de trabajo me felicitaron,
pero también se despidieron con tristeza. ¡Qué berraca, Valentina! Vaya y triunfe, y vuelva para que nos cuente. Sus palabras me dieron un empujón de ánimo. En casa, mientras terminaba de cerrar la maleta, mi mamá entró a mi cuarto. Tenía en la mano un sobrecito. Esto es lo que le hemos podido ahorrar. No es mucho, pero de pronto le sirve para empezar allá. Lo abrí. Eran los ahorros de toda la vida de mis papás, guardados peso a peso. La abracé sin poder decir nada. Durante la última cena, por primera vez en mucho tiempo, volvimos a reír como antes. Comimos sancocho, mi plato favorito, mientras imaginábamos cómo sería mi vida en Taiwán. Mi papá sacó un mapa y me mostró la ubicación exacta de Taipei. Mire, mija, aquí es donde va a trabajar. Dicen que es una de las ciudades más modernas del mundo. A medida que avanzaba la noche, la conversación se puso más seria. Mi papá me agarró fuerte de la mano. Valen, si las cosas se ponen muy difíciles, usted sabe que siempre puede volver. Pero no se rinda sin antes haber luchado, ¿me oye? Usted es el orgullo de nosotros. Mi mamá añadió, al principio nada va a ser fácil. Pero usted tiene un corazón bueno y es una mujer honesta. Esa luz que usted tiene brilla en cualquier parte del mundo, y la gente buena se va a dar cuenta. A la mañana siguiente, en el taxi camino al aeropuerto José María Córdoba, miraba por la ventana, grabando en mi memoria los paisajes de mi Medellín. Las montañas verdes, las casitas de colores trepando por las lomas, el caos ordenado de la gente. Un nudo se me formó en la garganta al pensar que todo eso, en unas pocas horas, sería solo un recuerdo. En el aeropuerto, después de hacer el check-in, llegó el momento de la despedida. Mi mamá trataba de aguantar las lágrimas, pero no pudo. Mi papá, desde su silla de ruedas, se hacía el fuerte. Voy a volver y voy a triunfar, se los prometo. Cuídense mucho, les dije, con la voz quebrada. Antes de pasar por el control de seguridad, me di la vuelta para mirarlos por última vez. Seguían ahí, parados, mirándome. Vi cómo mi papá hizo un esfuerzo sobrehumano y se puso de pie, apoyándose en la silla, y dio un paso hacia adelante. Fue su manera de decirme, tú puedes. Ya en el avión, sentada junto a la ventana, veía cómo Medellín se hacía cada vez más chiquita. El viaje había comenzado. Un viaje hacia lo desconocido, hacia un nuevo comienzo. La ansiedad y la emoción me revolvían el estómago, pero una cosa tenía clara, mi única opción era triunfar. El avión se elevó por encima de las nubes. Saqué la foto de mi billetera y la miré. Espérenme, susurré, que voy a volver por ustedes. Así empezó mi aventura en Taiwán. El primer paso hacia un mundo que cambiaría mi vida para siempre. Después de más de un día entero de vuelo y una escala eterna, aterricé en el Aeropuerto Internacional de Taoyuan, en Taiwán. Desde el momento en que puse un pie fuera del avión, sentí que había entrado en otra dimensión. La modernidad y el orden del aeropuerto me dejaron boquiabierta. Nada que ver con el bullicio y el desorden sabroso de los aeropuertos colombianos. Los letreros estaban todos en chino, con algunas traducciones al inglés. El chino para mí eran puros garabatos, pero ver algo en inglés fue un alivio. Después de pasar por inmigración y recoger mi maleta, seguí las instrucciones que me habían mandado de la empresa. En la salida, tal como me habían dicho, había un señor sosteniendo un cartel con mi nombre. Me recibió con una sonrisa amable. ¿Miss Valentina? Welcome. My name is Mr. Lin, from Human Resources. Hablaba un inglés fluido, y en medio de ese mar de extrañeza, escuchar una voz amigable fue como un bálsamo. El señor Lin me llevó hasta un carro de la empresa. El paisaje de Taipei que se desplegaba por la ventana era impresionante. Rascacielos de vidrio y acero, autopistas de 8 carriles, un tráfico que, a pesar de ser denso, fluía con un orden casi militar. La escala de todo era abrumadora, completamente diferente a Medellín. El señor Lin me iba señalando los edificios importantes,
y yo solo podía sentir, maravillada. Llegamos al apartamento que la empresa me había asignado. Era un apartaestudio pequeño, pero impecable y equipado con todo lo necesario. Cama, escritorio, una cocineta y un baño. Perfecto para una persona. El señor Lin me dio unas indicaciones básicas sobre los supermercados cercanos y cómo usar el transporte público, y se despidió. See you tomorrow at 9 a.m. At the office. Y ella vi waiting in the lobby. Sola en mi nuevo hogar, miré por la ventana la ciudad desconocida. Ya estoy aquí, pensé. Todavía no me lo creía. Le mandé un mensaje a mis papás para decirles que había llegado bien y, aunque era temprano, me acosté para intentar adaptarme al nuevo horario. Pero la mezcla de emoción y nervios no me dejó pegar el ojo. Al día siguiente, la alarma me despertó para mi primer día de trabajo. Me puse la ropa más formal que tenía y, siguiendo las indicaciones del señor Lin, tomé el metro. Estaba muerta del susto de perderme en ese laberinto subterráneo, pero para mi sorpresa, el sistema de transporte de Taipei era increíblemente eficiente y estaba todo señalizado también en inglés. Llegué al edificio de la empresa sin problemas. Me encontré con el señor Lin en el lobby y subimos al departamento de recursos humanos. Allí me explicaron las normas de la empresa y me presentaron a mi equipo de trabajo. Iba a estar en el equipo de marketing global, encargada de abrir mercado en América Latina. Por suerte, el idioma oficial del equipo era el inglés, así que el problema del idioma en el trabajo parecía, de momento, solucionado. En la primera reunión conocí a mis compañeros. Eran 7 en total, liderados por el director, el señor Chen. Todos me dieron una bienvenida cordial, aunque sus niveles de inglés variaban. Algunos lo hablaban perfecto, otros apenas podían saludar. Se mostraron muy interesados en que yo hablara español e inglés. ¡Wow! 2 idiomas. ¡Qué berraca!, me dijo una compañera, y por primera vez sentí que mis habilidades aquí podían ser realmente valoradas. Las primeras semanas fueron un torbellino. Adaptarme a los sistemas de la empresa, entender la cultura laboral, aprender a comunicarme con mis colegas. Estaba agotada. La cultura de trabajo en Taiwán era muy diferente a la de Colombia. La jerarquía era muy marcada y todo se hacía de una forma mucho más estructurada y metódica. Al principio me costó, pero poco a poco me fui acostumbrando. La barrera del idioma seguía siendo un desafío enorme. En las reuniones, cuando mis compañeros de repente empezaban a hablar en mandarín entre ellos, me sentía completamente aislada. En esos momentos, intentaba sonreír y hacer como que entendía, pero por dentro me sentía frustrada. Tomé una decisión, tenía que aprender chino. Fuera del trabajo, cada pequeña cosa era un reto. La comida, por ejemplo. Muchos de los sabores de Taiwán eran completamente nuevos y extraños para mi paladar. La primera vez que probé el tofu apestoso, casi me muero. El olor era tan fuerte que me hizo llorar. Pero con el tiempo, hasta ese sabor peculiar empezó a gustarme. Ir al supermercado era una odisea. Todo estaba etiquetado en chino, así que me tocaba guiarme por las fotos de los empaques. Pasó un mes, y empecé a sentirme un poco más asentada. Mi trabajo principal consistía en traducir material de marketing al español y hacer investigaciones de mercado. Me dediqué a camellar con todas mis ganas, y mis compañeros empezaron a respetarme por mi profesionalismo. El señor Chen, en particular, valoraba mucho mi trabajo. Gracias a usted, Valentina, nuestro equipo entiende mucho mejor el mercado latinoamericano, me dijo una vez. Pero no todo el mundo era tan amable. Había un gerente de otro departamento, el señor Juan, que era un baboso. Siempre buscaba excusas para acercarse demasiado. En las cenas de la empresa, se sentaba a mi lado y me ponía la mano en el hombro, o me proponía reuniones a solas con la excusa de discutir temas de trabajo. Yo lo rechazaba con la mayor educación posible, pero el tipo no paraba. No sabía si era una diferencia cultural o si simplemente era un acosador. El día que recibí mi primer sueldo, casi me da un infarto cuando vi la cifra en mi cuenta bancaria.
Era más de 4 veces lo que ganaba en Colombia. Miré el desprendible de pago y vi que, además del salario base, había un montón de bonificaciones. Hice un cálculo rápido, trabajando aquí 2 años, podía ganar lo que en Colombia me habría costado 10 años de trabajo. En ese momento, entendí lo sabia que había sido la decisión de mis papás. La mitad de mi primer sueldo se la mandé a mi familia. Con el resto, pagué mis gastos y me matriculé en una escuela de chino. Empecé a ir a clases todos los sábados. Aprender el idioma desde cero fue durísimo, pero poco a poco empecé a entender la lógica de los caracteres y a poder decir frases sencillas. Después de unos 6 meses, mi vida en la empresa se estabilizó. Ya entendía perfectamente mis funciones, podía comunicarme con mis compañeros y mi nivel de chino mejoraba lentamente. Los colegas empezaron a tratarme con más calidez a medida que veían mi esfuerzo por integrarme. Justo en ese momento, hubo una reestructuración grande en la empresa. Me trasladaron a un nuevo equipo, Marketing Global 2, que manejaba los mercados de Asia y América Latina. Y fue en la primera reunión de ese nuevo equipo donde lo conocí a él. Se llamaba Simin Lin. La primera impresión que tuve de Simin fue diferente. Vestía un traje impecable, llevaba el pelo perfectamente peinado y hablaba con una voz calmada y segura. No fue como los otros compañeros, que me miraron con curiosidad de bicho raro. Él fue directo y profesional. Señorita Valentina, este es su puesto. Si necesita algo, por favor, dígamelo. Al principio, su actitud me pareció un poco fría, distante. Pero con el tiempo, entendí que él era así. Simin era igual con todo el mundo, serio, meticuloso en su trabajo y con un fuerte sentido de la responsabilidad. Además, su inglés era excelente, lo que facilitaba mucho la comunicación. Nuestro primer proyecto juntos fue desarrollar la estrategia para entrar al mercado de Brasil. Yo me encargué de la investigación cultural y de consumo, y él de la planificación estratégica y el presupuesto. A medida que trabajábamos codo a codo, empecé a descubrir al verdadero Simin. No hablaba mucho, pero siempre escuchaba y respetaba mis opiniones, y sus aportes eran siempre precisos y valiosos. Una noche, nos quedamos hasta tardísimo en la oficina preparando una presentación. Él también estaba terminando sus propias cosas. Pasadas las 10 de la noche, el hambre empezó a apretar, pero casi todos los restaurantes estaban cerrados. Fue entonces cuando Simin se acercó a mi escritorio. ¿Ya cenó?, me preguntó en voz baja. Si no, conozco un pequeño restaurante que está abierto 24 horas. ¿Quiere venir? Y así, tuvimos nuestra primera cena juntos. Era un lugar sencillo, de comida local, pero esa noche hablamos durante horas. Simi me preguntó por mi tierra, por mi familia, y se interesó de verdad por saber si me estaba adaptando bien a la vida en Taiwán. A partir de ese día, empezamos a cenar juntos cada vez que nos tocaba trasnochar en la oficina. Fui conociéndolo mejor. Era de Taipei, había estudiado administración de empresas y llevaba trabajando en esa compañía desde que se graduó. Le encantaba el senderismo y leer. Era una persona tranquila, pero cuando entrabas en confianza, era increíblemente cálido. Y lo más importante, nunca me trató diferente por ser extranjera. Ni con condescendencia ni con prejuicios. Me veía como una persona, como una igual. Y eso, para mí, era lo más reconfortante del mundo. Cuando el proyecto de Brasil estaba en su fase final, las noches en la oficina se hicieron más largas. Un día antes de la presentación final, mientras revisábamos los últimos detalles, Simin me puso una mano en el hombro. Ha hecho un trabajo excelente, Valentina. Gracias a usted, este proyecto será un éxito. En ese instante, no sé por qué, lo vi de otra manera. Lo vi como hombre. Su mirada cálida y su voz suave de repente sonaron diferentes para mí. El proyecto fue un éxito rotundo, y nuestra relación empezó a cambiar. Comenzamos a vernos los fines de semana. Me llevó a conocer los templos más bonitos de la ciudad, paseamos por la orilla del río Tamsui.
Yo le hablaba de la comida y la música de mi tierra. Un atardecer de otoño, subimos al rascacielos Taipei 101 para ver la ciudad iluminada. Empezó a soplar una brisa fría, y Simin, de la forma más natural del mundo, me tomó de la mano. En ese momento, supe que entre nosotros había algo especial. Sin decir nada, nos quedamos ahí, de la mano, mirando las luces de la ciudad, sintiendo una conexión que iba más allá de las palabras. La vida en Taiwán seguía siendo un desafío. La barrera del idioma, las diferencias culturales, la soledad que a veces me golpeaba. Pero ahora tenía a alguien con quien compartirlo todo. Y en medio de la lucha diaria, encontré la felicidad y el amor en el lugar más inesperado. Mi vida en Taiwán ya había cumplido 3 años. Lo que al principio fue un lugar extraño y ajeno, se había convertido en mi segundo hogar. Mi chino ya era bastante fluido, mi posición en la empresa era sólida y, lo más importante, mi relación con Simin se había fortalecido hasta el punto de ser inseparables. Durante todo ese tiempo, no dejé de enviarle plata a mis papás. Gracias a eso, me contaban que las cosas en casa habían mejorado mucho. Mi papá estaba recibiendo mejores tratamientos y mi mamá ya no tenía que matarse trabajando en la fábrica. Cada vez que revisaba mi cuenta bancaria, sentía una satisfacción inmensa. El dinero que había ahorrado en 3 años era una fortuna en Colombia. Pensaba que ya era hora de comprarles una casa mejor, de darles una vejez tranquila. Pero con esa idea, también crecían mis preocupaciones. Mi visa de trabajo estaba a punto de vencer. La empresa me había ofrecido renovarla e incluso me habían insinuado la posibilidad de ascenderme a líder del equipo de marketing para Latinoamérica. Pero en el fondo de mi corazón, la preocupación por mis papás era una espina constante. Cada vez que hablaba con ellos por videollamada y veía cómo el tiempo marcaba sus rostros, sentía una punzada de dolor. Una tarde, mientras paseaba con Simin por la orilla del río, le conté mis angustias. Mi visa se vence pronto. La empresa quiere que me quede, pero me preocupan mis papás. Mi mamá ya está muy cansada de cuidar a mi papá sola. Simin me escuchó en silencio. Ese día no me dijo nada especial, solo me apretó la mano con más fuerza. Una semana después, me invitó a cenar a un restaurante elegante con vistas al río. Llevaba un traje diferente al de la oficina y se le notaba nervioso. Después de la cena, mientras tomábamos una copa de vino, sacó una cajita del bolsillo. Valentina, mira esto. La abrió, y dentro había un anillo que brillaba con una luz propia. Cásate conmigo. Por un momento, el mundo se detuvo. Sentí una alegría que me desbordaba, pero también un torbellino de confusión. Yo amaba a Simin, pero el matrimonio era un paso gigante. Simin, yo tengo una familia que mantener. Mis papás en Colombia, empecé a decir, pero él me tomó la mano. Lo sé. Y estoy listo para que tu familia sea también mi familia. Podemos ayudarlos juntos. Si tienes que volver a Colombia, yo me voy contigo. Pero antes, ¿por qué no conocemos a mis padres y luego, juntos, decidimos qué es lo mejor para todos? Sus palabras, llenas de una sinceridad y un amor tan puros, me hicieron llorar. Su calidez derritió todas mis dudas y mis miedos. Esa noche, acepté su propuesta. Pero le dije que, antes de cualquier cosa, quería volver a Colombia para presentarle a mis papás. Simin aceptó sin dudarlo y empezamos a planear el viaje. Pedí 2 semanas de vacaciones en la empresa y él empezó a tomar clases intensivas de español básico. Verlo esforzándose por aprender mi idioma me enamoraba aún más. Compramos los tiquetes y les di la noticia a mis papás. Mi mamá lloró de la emoción al otro lado del teléfono. Por fin llegó el día de volar a Colombia. Después de 3 años, volví a mi tierra. El corazón me latía a 1000 por hora. Simin, a mi lado, estaba visiblemente nervioso, pero me sonreía para calmarme. Tranquila, todo va a salir bien. Al aterrizar en el José María Córdoba, el aire caliente y húmedo de mi tierra me abrazó como un viejo amigo. Tomamos un taxi hacia la casa de mis papás.
El paisaje de mi niñez, visto a través de la ventana, se sentía a la vez familiar y extraño. Simin lo observaba todo con una curiosidad de niño. El lugar donde creciste es muy hermoso, Valen. Cuando el taxi pasaba por la calle principal del barrio, vi una cara conocida. Era Carla Sofía. Salía de una tienda de abarrotes. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Vi un destello de sorpresa en sus ojos, pero rápidamente apartó la vista y siguió su camino, como si no me conociera. Se veía diferente. Su ropa era sencilla, casi gastada, y en su rostro había una expresión de cansancio, de derrota. ¿La conoces?, me preguntó Simin. Era mi mejor amiga. Luego te cuento. Fue un momento incómodo, pero la emoción de ver a mis papás lo borró todo. Por fin llegamos. La puerta de la casa se abrió y mi mamá salió corriendo. Mija, gritó mientras me abrazaba tan fuerte que casi me saca el aire. Las lágrimas se me salieron sin poder controlarlas. Los 3 años de lucha, de soledad, de esfuerzo, pasaron por mi mente como una película. Mi papá salió en su silla de ruedas, pero se veía mucho más saludable. Me dijo que ya podía pararse y dar algunos pasitos. Les presenté a Simin. Al principio, la barrera del idioma creó un poco de tensión, pero con mi ayuda como traductora y con las frases que Simin había aprendido, el hielo se rompió. Mis papás lo recibieron como al hijo que nunca tuvieron. Mi papá, en especial, no paraba de hacerle preguntas sobre la historia y la cultura de Taiwán. Durante la cena, les contamos oficialmente nuestros planes de boda. Se quedaron de una pieza, pero enseguida las lágrimas de felicidad corrieron por sus mejillas. Con ver que hay alguien que valora a nuestra hija de esta manera, no podemos pedir más, dijo mi papá, y sus palabras parecieron conmover a Simin. Al día siguiente, llevé a Simin a recorrer el barrio. Le mostré mi colegio, la fábrica donde trabajaba y los lugares donde jugaba de niña. Los vecinos me reconocían y me saludaban con un cariño que me calentaba el alma. Vea pues a la Valentina. ¿Volvió? Nos contaron que le fue muy bien por allá en ese Taiwán. Sus felicitaciones me hicieron sentir orgullosa. Mientras nos tomábamos un tinto en la panadería del barrio, me enteré de un chisme que me dejó fría. La familia de Carla Sofía lo había perdido todo. Su papá estaba en la cárcel, metido en negocios de contrabando y lavado de activos. Y a la niña Carla Sofía la han visto trabajando en la misma fábrica donde usted estaba, me contó la dueña de la panadería. La noticia me dejó un sabor amargo. Por un momento, pensé en buscarla, en ofrecerle mi ayuda. Pero Simin me tomó la mano. Tal vez es mejor dejarla tranquila. Quizás tu presencia solo la haga sentir peor. Entendí que tenía razón. A veces, la mejor ayuda es no interferir. Durante la semana que pasamos en Colombia, planeamos nuestro futuro. Decidimos que, después de casarnos, viviríamos en Taiwán por un tiempo, pero nos comprometimos a venir a Colombia al menos 2 veces al año. También hablamos de la posibilidad de llevar a mis papás a Taiwán para que mi papá recibiera un tratamiento de rehabilitación. Simin insistió en usar la avanzada tecnología médica de su país para ayudarlo. Tu papá se va a mejorar. Allá hay centros de rehabilitación excelentes. Su generosidad y su amor por mi familia me conmovieron profundamente. El día antes de regresar, mis papás nos organizaron una pequeña fiesta. Vinieron los tíos, los primos, los vecinos. Fue una noche llena de sancocho, música y alegría. Simin, a pesar de no entender una palabra, parecía fascinado con el calor y la hospitalidad de la gente colombiana. Estaba encantado con la comida, con la música, con la forma en que todo lo trataban como si fuera de la familia. La gente aquí es increíblemente cálida. Es muy diferente a lo que me imaginaba, me dijo. Le pregunté qué se imaginaba, y me confesó que las series como Narcos le habían dado una imagen de Colombia llena de peligro. Se reía de su propio prejuicio. Esto es 1000 veces mejor. Y la bandeja paisa es lo mejor que he comido en mi vida.
En el avión de regreso a Taiwán, Simin y yo, sentados uno al lado del otro, dibujábamos nuestro futuro. La boda, una nueva familia, quizás hijos en unos años. Y quién sabe, tal vez un día podríamos empezar un negocio que conectara las culturas de nuestros dos países. Las posibilidades eran infinitas. De vuelta en Taipei, empezamos con los preparativos de la boda. Fui a conocer a los padres de Simin, y me recibieron con los brazos abiertos. Al principio estaban un poco preocupados por tener una nuera extranjera, pero al ver mi dominio del chino y mi respeto por su cultura, se tranquilizaron. Llegó el día de escoger mi vestido de novia. Me probé varios, pero me decidí por uno de diseño sencillo y elegante. Al verme en el espejo, vestida de blanco, no pude contener las lágrimas. La niña pobre de las comunas de Medellín se iba a casar en Taiwán. Parecía un sueño. Cuando Simin me vio con el vestido, sus ojos brillaron. «Estás preciosa, Valentina». Pero más que sus palabras, me conmovió la mirada de amor puro que vi en sus ojos. En ese momento, tuve la certeza de que este hombre era la persona que iluminaría el resto de mi vida. Ahora, falta un mes para nuestra boda. En el trabajo no solo nos dieron permiso para la luna de miel, sino que me confirmaron mi ascenso. Simin también fue ascendido en su empresa. Todo parece marchar sobre ruedas. A veces, por las noches, caminamos por la orilla del río Tamsui y recordamos estos 3 años. El miedo y la soledad del principio, y la felicidad inmensa de ahora. Taiwán me dio a mí y a mi familia una nueva vida, oportunidades que en Colombia jamás habría soñado. El camino que nos espera no será siempre fácil, lo sé. Vivir en un país extranjero, las diferencias culturales, la preocupación por mis papás a la distancia. Pero ya no estoy sola. Y saber que tengo a Simin a mi lado me da una fuerza inmensa. Con él, sé que puedo superar cualquier obstáculo. Mañana iremos a hacer la última revisión del lugar de la ceremonia. Y el fin de semana, planearemos nuestro viaje de luna de miel. Mi vida no es perfecta, pero es más feliz de lo que nunca imaginé. Y ahora, estoy lista para correr hacia una felicidad aún mayor. Agradecida con la vida y con las oportunidades que encontré en esta isla, camino paso a paso hacia un futuro brillante. Y así termina la historia de Valentina, mi gente. Una historia que nos demuestra que no importa de dónde vengas, sino las ganas que le metas a la vida para salir adelante. Una prueba de que ser berraco no es una opción, es una obligación. Y también, un recordatorio para todos nosotros y para el mundo entero, de que Colombia no es lo que pintan en las series. Colombia es su gente, su calor, su comida, su música y su capacidad infinita de echar pa'lante. ¿Qué les pareció esta vaina? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo a todos. Y no se les olvide suscribirse y darle a la campanita, que se vienen más historias que los van a